Gloria al Señor. Estamos tratando el tema de paternidad espiritual. Recuerde esto, por favor. Todo hijo, esto es una máxima de la paternidad, todo hijo debe mantener el diseño original entregado a su padre. El diseño de Dios fue enseñar para que luego lo que Él enseñó fuese enseñado. Trate de seguirme acá. El modelo de paternidad de padres e hijos tiene que ver con enseñanza. La mejor herencia que un padre puede entregar a su hijo es una sana y correcta enseñanza. Lo que usted y yo debemos tratar de inculcar en nuestras generaciones es una enseñanza, mas no solamente de cosas naturales, sino de las cosas que son espirituales, porque lo natural tiene caducidad, tiene fecha de caducidad, mas lo espiritual es eterno. Diga conmigo, lo del espíritu es eterno. Cuando usted se encarga de enseñar el espíritu de su hijo, usted está enseñando lo que va a ser eterno en él. Y no importa la circunstancia, prevalecerá lo que en el espíritu de su hijo haya sido colocado. Por eso entonces entendemos que es necesario que el padre tenga el correcto diseño para poderlo entregar a su hijo. Y el hijo, habiendo recibido este diseño, debe mantenerlo en su forma original. Hay una palabra en el hebreo que se traduce como el que no tiene paternidad, el que no tiene genealogía, el que no tiene principio, el que se mueve por todas partes y no tiene paz. Es la palabra vagabundo. Vagabundo en el hebreo significa que no tiene padre. Vagabundo es el que no tiene una genealogía. ¿Sabe qué es una genealogía? Es un árbol genealógico. Ahora usted dirá, pero yo sí tengo un árbol genealógico. Pero es que no estamos hablando en términos naturales. Estamos hablando en términos espirituales. Necesitamos tener una genealogía. Cuando usted lee Mateo capítulo 1, lo primero que va a encontrar en Mateo 1 es la genealogía de Jesús. Lo que está diciendo no es solamente cuál es la línea paterna de Jesús en un plano meramente natural. Lo que está diciendo es quiénes son los padres que enseñaron a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta llegar a Jesús. La genealogía tiene que ver con enseñanza, tiene que ver con herencia de conocimiento. La genealogía no tiene que ver solamente con yo soy tu papá porque te di mi sangre. Tiene que ver con lo que aprendiste de mí, eso tienes que reproducir. Recuerde que Jesús dice a sus discípulos, lo que de mí aprendieron, eso enseñen. Lo que de mí aprendieron, eso enseñen. Pablo le dice a Timoteo, lo que aprendiste de mí, lo que recibiste de mí, tienes que entregarlo a otros para que ellos lleven el mensaje a las próximas generaciones. Dios no busca vagabundos, porque los vagabundos se mueven sin paternidad. Una característica del vagabundo es que dice, tú eres mi padre, pero mañana ya no eres tú mi padre. Hay otro que es mi padre. Y cuando ese ya no me gusta, entonces busco otro y digo, tú eres mi padre. ¿Me estás siguiendo? Eso es un vagabundo, según el hebreo. El que anda de casa en casa buscando un padre, pero no se afianza en un vientre. Escuche esto. Es necesario que todo hijo sea parido por un vientre espiritual para que la orfandad sea quitada de su vida. Necesitamos una generación de vientres espirituales que puedan parir hijos sanos y correctos y maduros que puedan heredar. Y no pueden heredar los vagabundos, sino pueden heredar los huérfanos, porque no han entrado en un vientre. Y el proceso de entrar en el vientre es lo que provoca al tiempo el nacimiento.
Algunas consideraciones sobre paternidad que quiero darle en esta noche. La primera, escuche esto. En Génesis 17, 10 al 14, usted va a encontrar un pacto que se hizo en ese momento en específico. Un pacto que provocó un cambio en una generación completa. Este es el pacto que Abraham hace con Dios, donde él circuncida a todos los hijos de su casa. Ahora, note esto. Cuando Abraham circuncida, no tiene hijos. Lo que tiene son siervos. Pero él miraba a sus siervos como sus hijos. Porque los que están dentro de la casa de una paternidad deben ser considerados como hijos. Pero primero deben ser circuncidados como hijos. El pacto de Abraham con Dios, o de Dios con Abraham, fue: circuncídalos para que hagan pacto conmigo. Todos los que han sido circuncidados serán bendecidos. Sígame acá. Para que pueda venir la bendición, tenía que primero haber una circuncisión. Y usted sabe lo que es circuncidar. Es cortar lo que no es útil. Escuche esto. La paternidad circuncida el corazón de los hijos para generar un cambio en su genética. El propósito de la circuncisión es que aquellos que no eran hijos, a través del acto de la circuncisión, se vuelven hijos. Ahora, no estamos hablando de un efecto natural. No estamos hablando de venir con un médico y comenzar a hacer circuncisiones. No estamos hablando de eso. Tenga paz. Respire profundo. O más bien, suelte el aire. Estamos hablando de circuncisión en el espíritu. Pablo dice: circuncida tu corazón. Lo malo que hay en tu corazón. Y haz pacto con el Eterno. Haz pacto con Dios. De obediencia, de amor, de permanencia. Si no circuncidamos el corazón, estamos fuera del pacto con Dios. Note qué interesante esto. Dios llama hijos, pero los hijos deben ser circuncidados. Hay una marca en la carne en el antiguo pacto que señalaba quiénes eran hijos. Hoy debe haber una marca en el espíritu, una circuncisión en nuestro espíritu que nos haga separarnos del mundo y entrar en la casa respectiva de Dios. Una de las mayores labores de un padre es circuncidar, porque cuando un padre circuncida, reconoce al hijo. Cuando un padre circuncida, está reconociendo a un hijo. Y esto en contraposición de la orfandad, porque el huérfano no se permite circuncidar. ¿Sabe qué es circuncidar? Circuncidar es cuando el padre se acerca a usted y comienza a hablarle y comienza a cortar aquellas cosas, aquellas conductas, aquellos pensamientos, aquellas circunstancias de su vida que usted dice: ay, pero ¿por qué me dice eso? Ay, pero es que no me gusta lo que me está diciendo. Eso se llama circuncisión. Circuncisión es cuando el padre te dice algo y usted siente que algo se le revolvió adentro. Bueno, eso se llama el bisturí pasando y haciendo una circuncisión. Circuncisiones del alma, circuncisiones del espíritu. Y solo aquellos que son hijos terminan de ser circuncidados, porque solo los que terminan de ser circuncidados serán aptos para recibir la herencia. Quien porta espíritu de orfandad no permite a un padre que le circuncide. Y esto provoca que no sea parte de la herencia del padre. El pacto de Dios con Abraham fue: bendeciré a todos los que dentro de tu casa estén circuncidados. El que no esté circuncidado, evidentemente hablábamos de la carne en ese momento, no entra en el pacto. Oiga esto, por favor, porque usted tiene que tener esto claro. Hay un principio del reino de los cielos que dice: si no circuncidas tu corazón, no puedes ser llamado hijo de Dios. Se lo repito otra vez: si no circuncidas tu corazón, ¿sabe qué significa eso? Si no arrancas de ti lo que no me agrada, es lo que el Señor nos quiere decir. Si no cortas de ti lo que no me agrada. El problema es que muchas veces a nosotros sí nos agrada.
Y lo que a mí me gusta no siempre le gusta a Dios. Para eso Él nos dejó la palabra, para que podamos entender qué le gusta a Él y qué no. Y todavía tenemos pastores, padres espirituales con enseñanza sana que nos llevan a conocer estas cosas. Pero cuando yo antepongo mi gusto, antepongo mi emoción y no le permito a Dios que me circuncide, entonces yo no puedo ser reconocido como un hijo, porque Dios no reconoce como padre a nadie que no haya sido primero circuncidado. Esto es algo que debemos entender, porque en el plano espiritual nuestro somos una copia fiel de lo que en el reino de los cielos ocurre. Las iglesias, las casas de fe, las casas de adoración deben ser casas con paternidad, y quienes están en ella deben ser circuncidados por el padre de la casa. Deben ser enseñados, deben ser instruidos para que puedan entrar en el pacto con Dios. Oiga bien esto: todo pastor, profeta, apóstol, maestro, evangelista tiene la obligación de parte del cielo de convertirse en un padre espiritual de una generación, y debe, por obligación del cielo, circuncidar a sus hijos para presentarlos delante del Señor. Escuche esto: no podía ser presentado en el Israel antiguo un niño si antes no había sido primero circuncidado. Este era el pacto de Dios con Israel. A los 8 días de nacido, todo hijo varón que nazca de ti será circuncidado y presentado delante del Señor. ¿Sabe qué es lo que estaban haciendo? Estaban diciendo: Dios, aquí hay otro hijo. Aquí hay otro que entra en el pacto. Sígame acá. ¿Sabe? Hay miles de creyentes hoy en las iglesias que no han sido circuncidados, no quieren ser circuncidados, pero quieren ser tomados dentro del pacto. Y yo no soy el que pongo las reglas, las pone el Señor. La iglesia evangélica ha tomado muy a pecho el tema de la presentación de los niños, pero la misma iglesia se ha encargado de desvirtuar este principio. Y la gente cree que con presentar al Señor en una iglesia y no volver, ya hicieron todo lo que tenían que hacer. Ese es el peor error que un padre puede cometer. Padre, déjeme decirle esto: si usted lo que hizo fue presentar a su hijo, no se preocupó más por él, mejor no lo hubiera presentado. Porque Dios tiene una demanda sobre usted. Yo no puedo presentarle un hijo a Dios y después arrebatárselo, porque Dios viene con todo sobre mí. El llamado de un padre es: preséntame a tus hijos como pacto, como señal de que ellos serán míos. Todo primogénito, decían en el antiguo pacto, que abra la matriz, me será entregado como primicia. Por eso se llama primogénito, el primero, lo primero. ¿Y qué es lo que nos dice el Señor hoy? Quiero hijos. No quiero religiosos. No quiero gente que se siente en las bancas. No quiero personas que intenten hacer las cosas bien. Quiero hijos. Pero ¿sabe qué quiere Dios más que hijos? Padres que eduquen a esos hijos. ¿Qué hacemos con un montón de hijos si a la postre se terminan convirtiendo en huérfanos? Porque no hay un padre que los ayude, un padre que los enseñe, un padre que los talle y un padre que los levante cuando es necesario. Esa es la labor de un padre espiritual. Número 2, en la paternidad se abre la dimensión de los hijos para una generación. Cuando una persona entra en el diseño de la paternidad espiritual, no estamos hablando de ser hijo de Dios, estamos hablando de la paternidad de una casa de fe. Cuando hablamos de que alguien entra en ese diseño, a esa persona se le abre una dimensión que puede afectar a sus generaciones. Porque ya lo que aprende, ya en la forma en la que camina, la forma en la que se mueve, hace que sus hijos y los hijos de sus hijos hagan eco de lo que Dios les ha entregado a través de las generaciones. La paternidad abre la dimensión de los hijos. Oiga esto: nadie puede llamarse hijo de Dios si no está bajo una paternidad. No existe ese antidiseño en la palabra. Jesús tuvo que someterse
a Juan el Bautista y reconocer la paternidad de Juan para ser aprobado y que el cielo se le abriera. Jesús, para poder caminar en la dimensión eterna que tenía predestinada, primero tuvo que someterse a Juan el Bautista. Y si Jesús se sometió, ¿por qué nosotros no? Debemos entender entonces que los cielos se nos abren, los cielos se nos dimensionan y podemos obtener todo lo que, el recurso que Dios tiene para nosotros cuando nosotros entramos decididamente en una paternidad. Y recuerde que paternidad y cobertura no es lo mismo. Aunque funcionan juntos, no es lo mismo. Porque la cobertura va con un interés de por medio. Y es, présteme su nombre para que me vaya bien. Mientras que la paternidad es, quiero que me heredes, porque de lo que es tuyo, algo será mío mañana. Yo no sé si usted logra captar esto. Hoy las personas andan buscando coberturas porque quieren andar en regla con Dios. Usted puede ser mi cobertura, tal vez usted puede ser mi cobertura, pero no están interesados en el proceso de la paternidad. ¿Sabe por qué? Porque la cobertura es simplemente alinear unas cuantas cosas, pero cuando me dejas de servir, rescato comillas, entonces simplemente me aíslo y me busco otra cobertura. Cobertura es algo que me cubre. Un nombre, un modelo, lo que sea. Pero paternidad, déjeme decirle algo, padre, solo hay uno. ¿Cuántos papás tiene usted? Padre, solo hay uno. Coberturas puede haber muchas, amén. Sigamos adelante. La paternidad, escuche, libera llaves para la apertura de puertas que habían estado cerradas a causa de la orfandad. Una de las consecuencias de la orfandad, la gente que anda como huérfana, es que anda a cielos cerrados. Las puertas le permanecen cerradas. Son personas que pasan dando tumbos. Algo no les salió bien, algo se les entraba, caminan sin un norte. Son el tipo de persona que, espiritualmente hablando, pasan tocando las puertas y hasta empujándola a ellos a ver si se les abre. Cuando yo entro al diseño de la paternidad, lo que estoy permitiendo es que Dios sea quien abra las puertas por mí, sea quien me abra, me libere las llaves para que se me abran estas puertas. Oiga esto que le voy a enseñar hoy. La paternidad es una llave que abre puertas espirituales. Cuando usted está en el diseño de paternidad, a usted se le abren puertas. Antes de que Jesús entrara en la paternidad de Juan el Bautista, Jesús caminaba a cielos cerrados. Porque dice la palabra que cuando él se somete a Juan, el cielo se le abre y la voz del Padre habla sobre él. ¿Me doy a entender? Antes de eso, Jesús caminaba a cielos cerrados. Hay personas que hoy caminan a cielos cerrados. No importa, oiga bien esto, no importa su llamado, no importa cuánto usted diga que Dios lo usa. Si usted no entra en una paternidad, si usted no tiene un padre que responda por usted, usted puede estar cometiendo un grave error. Porque el diseño de Dios es padres e hijos. Padres que instruyen y heredan hijos. La paternidad y todo aquello que me aleje de la orfandad me acerca a la paternidad. Todo aquello que me aleje de la orfandad me va a acercar inevitablemente a la paternidad. Porque la paternidad tiene una característica: quiebra la orfandad. Cuando una persona decide entrar bajo la sombra de un padre, bajo el abrazo de un padre, esa persona está quebrando el antidiseño de la orfandad. Ya no es un huérfano. Antes de que Jesús muriera en la cruz del Calvario, todos éramos huérfanos. ¿Sabe qué es lo que más hay en el mundo entero? Huérfanos.
gente que cree que es hijo de Dios, pero que si no han recibido el espíritu de adopción, siguen siendo huérfanos, sin importar su carrera, sin importar su llamado, sin importar cuán grande sea su ministerio. Si Dios no es tu padre y tú no estás bajo la sujeción de un padre, sigues siendo un huérfano. Dimensionar esto nos va a aliviar muchos dolores de cabeza. Si vamos a la escritura, vamos a entender cómo necesitamos de un padre. Todos necesitamos de un padre. Escuche esto. La falta de paternidad pone de manifiesto a una generación sin destino profético y nos lleva a ser una nación débil, sin propósito. Si usted va al libro de Jueces, yo le invito a que usted vaya a su casa y lea el libro de Jueces. Libro de Jueces es una transición muy fuerte que tiene Israel. Escúcheme acá, por favor. Israel nace en el seno de una casa de paternidad con Abraham. Abraham es el padre de Israel, ¿cierto? Abraham es el padre de Isaac. Isaac es el padre de Israel. Israel va a Egipto. En Egipto pierde el diseño por la esclavitud. ¿Me sigues? Pierde el diseño en la esclavitud. Y Dios envía no a un libertador, no a un caudillo, a un padre. Porque Moisés, si bien es cierto, ejecuta labores de caudillo y todo lo que usted quiera ver en las películas de Semana Santa, la función principal de Moisés era presentar paternidad sobre el pueblo de Israel. Escuche bien esto. La única forma en la cual Dios aceptara de nuevo a Israel era a través del diseño de la paternidad. Por eso pone a Moisés como un padre sobre ellos. Por eso usted oye a Moisés constantemente diciéndole a Dios: Señor, no los destruyas. Señor, ten paciencia. Aunque a veces Moisés era el que quería darles. Pero vemos a Moisés trabajando como un padre, intercediendo por el pueblo ante Dios. Vemos a Moisés subiendo al monte a recibir ¿qué? A recibir el pacto donde Dios abrazaba de nuevo a Israel. Después de Moisés aparece la figura de Josué. Y Josué lidera. Josué camina como una paternidad sobre Israel. Pero cuando Josué muere, muere el diseño. Se oscurece el cielo sobre Israel porque Josué no entregó en manos de nadie la paternidad correspondiente. La paternidad es un diseño que se hereda. Moisés lo recibe de Dios y lo entrega, lo deposita en las manos de Josué. Josué camina con el diseño, vive en el diseño, pero Josué no lo hereda, no lo entrega. Al no entregarlo, Israel se queda sin cabeza, se queda sin liderazgo, se queda sin padre. Y comienzan los problemas para Israel. Si usted ve Jueces, la mayoría de los capítulos de Jueces dicen: Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y por allá, Israel hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay padre, hacemos lo malo ante los ojos de Dios. Porque un padre es el que constantemente nos dice: no se meta ahí, no vaya ahí, no haga eso. ¿Cuántos tienen un padre así? Solo los hijos no dicen amén. Pero los hijos no entienden hasta que los hijos se convierten en padres. ¿Recuerda usted, papá, ese dicho que nosotros tenemos? Cuando usted crezca me va a entender. Todos nacemos con ese chip, se nos activa hasta que somos padres. Es la retahíla que les damos a nuestros hijos. A nosotros nos la dieron. Ay, papito, espérese a que usted crezca. Y uno decía: uy, otra vez me va a decir eso. Y crecimos y se nos activó el chip y comenzamos a decirlo sin quererlo, sin querer queriendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una realidad. Cuando Israel caminó sin paternidad, Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios. Oiga bien esto. Por eso el libro se llama Jueces. Porque tuvo que levantar Dios jueces.
Levantó un juez llamado Gedeón. Levantó un juez llamado José. Levantó un juez llamado, se me fue, Séfora. No, Débora. Séfora era la esposa de Moisés. Levantó hombres y mujeres que asumieron el rol, pero no pudieron heredarlo. Jueces es la caída constante de un pueblo en orfandad. Cuando el pueblo se desviaba, dice la palabra que venían los filisteos, venían los madianitas, venían los amorreos y todos se enseñoreaban. Oiga esto, todos los enemigos de Israel se enseñoreaban de Israel cuando Israel no tenía un padre. Hay personas que dicen, ¿por qué es que el diablo se mete tanto conmigo? Revísese, dígame quién es su padre. Estoy hablando espiritualmente, por supuesto. ¿Me doy a entender? Hay personas que quieren ser como Israel. Yo me sujeto a Dios. Yo no me someto ante ningún hombre. No se preocupe, que hay unos filisteos esperando por usted. Hay unos amorreos ahí buenísimos esperando verlo en cualquier momento. Cuando Israel se apartó del diseño, cuando Israel se excluyó del diseño, le iba mal. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? Escuche esto. Llamar a un niño. Oiga, póngame atención. Llamar a un niño que tenía el corazón apasionado por la presencia, que dormía a los pies del arca. Y a ese niño le entregó la paternidad de Israel. Déjeme decirle esto es muy fuerte lo que le quiero enseñar hoy. Pero a falta de un adulto que hiciera el trabajo que había que hacer en Israel, Dios tuvo que llamar a un niño. Y ese niño fue Samuel. Y sobre Samuel fue depositado el manto de la paternidad. Y cuando Samuel asumió, Israel prosperó. Pero si usted va al Antiguo Testamento y desde Jueces hasta Segunda de Crónicas, usted lee todos estos libros, cada pasaje uno a uno, va a encontrar que cada vez que Israel le daba la espalda a Dios es porque se había quedado sin un padre que lo guiara, sin un padre que enderezara su camino, porque la labor de un padre no es caerle bien a su hijo, es enderezar el camino de sus hijos y acercarlos a Dios. Cuando no hay paternidad, la generación se queda sin destino. Fue lo que pasó con Israel. Por eso nuestras iglesias hoy necesitan que se levanten padres. Nuestras casas espirituales necesitan que se levanten padres que asuman proféticamente hablando, hombres y mujeres temerosos de Dios, que digan: Señor, aquí estoy yo para establecer de nuevo el diseño. Ya no más coberturas, necesitamos paternidad. Ya no más padres que no saben ni siquiera qué es eso. Hay gente que dice: yo soy padre, y lo que son es faraones dentro de la iglesia. Pasan hostigando a sus, bueno, con esto le digo todo. Creen que lo que tienen en la iglesia son ovejas. Y yo no puedo ser padre de ovejas. El papá de las ovejas, dirían, es el ovejo. ¿Cierto? Es el carnero, ¿no? ¿Y el carnero qué es? Es una oveja. Porque las ovejas tienen ovejas. ¿Cuántos me reciben eso? Las ovejas tienen ovejas. ¿Sabe cuál era el diseño de Israel en Egipto? Eran esclavos. ¿Y los esclavos qué tenían? Esclavos. ¿Cuál es el diseño de Dios? Que los padres tengan hijos. Que se reproduzcan en hijos. Entonces, eso de que pastores pastorean iglesias que son sus ovejas, es porque el diseño no ha sido revelado a sus vidas.
Cristo no murió en la cruz del Calvario para salvar ovejas. Dice la palabra, Juan capítulo 1, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos, no ovejas. ¿Sabe cuál es el peor enemigo de la paternidad? La religiosidad. ¿No ve que la religión nos hace ver que somos siervos, que somos ovejas? Pero déjeme decirle esto, ojalá en alguna oportunidad asumiéramos que por lo menos somos siervos y somos ovejas. Pero es que ¿cómo cuesta también pastorear ovejas? Solo en la iglesia cristiana los esclavos le dicen al capataz qué es lo que hay que hacer. Solo las ovejas le dicen al pastor qué es lo que hay que hacer. ¿Me doy a entender? Vea cómo está el antidiseño de bien implantado. Que ni siquiera hay sujeción. Las ovejas ni siquiera se sujetan al pastor. Es el pastor el que tiene que sujetarse a las ovejas. ¿Cuántos me siguen? Necesitamos restaurar el diseño original. Padres e hijos, para que nuestra nación sea una nación fuerte, fortalecida en Dios, que recuperemos lo que somos. Escuche bien esto. Cuando una iglesia se asienta en una ciudad con diseño de paternidad sano, lo que tiene que empezar a fluir en esa ciudad es bendición. Es bendición, es bendición, es bendición. Mire, usted no puede estar mal cuando usted está bajo paternidad. Hay momentos difíciles, hay momentos, caramba, pequeñas, leves tribulaciones momentáneas, dice la palabra del Señor. Pero eso no significa que estemos mal. Cuando yo sé quién soy y sé quién es mi padre, sé que todo está bien. Mire, cuando sus hijos tienen problemas, ¿a dónde acuden? ¿A dónde papá? ¿A dónde mamá? Pero el que no tiene padre, ¿a dónde va? A donde sea, ¿cierto? Reciba eso hoy, porque eso es una revelación. Escuche esto, se nos ha revelado que tenemos un Dios, pero no se nos reveló que tenemos un Padre. Nos enseñaron durante décadas que tenemos un Dios, pero no nos enseñaron que era un Padre. Porque la única forma de hablar de paternidad es vivir bajo el diseño, entenderlo y caminar en él. Todos necesitamos paternidad. Jesús, cuando vino al mundo, cuando vino a la tierra, el diseño que él traía, lo que él venía a constituir, no era el establecimiento de la Torá, de la enseñanza de la palabra, no era solamente venir a convertirse en un maestro más de la enseñanza, que ya per se Israel tenía muchísimos maestros, de sobra tenía maestros. Jesús viene con el evangelio del reino. Pongan atención, el evangelio del reino. Jesús habla de algo que nunca antes se había hablado en Israel. Antes de Jesús, lo único que se hablaba en Israel era obediencia a la Torá, obediencia a la ley de Moisés, lo que los fariseos enseñaban, era lo único que había en Israel. Dios está lejos y está enojado. Tenemos que hacer cosas para que Dios se ponga contento con nosotros. Y tenemos que meter cargas al pueblo para que Dios se apiade a través de la misericordia, a ver si Dios no quiere castigarnos. Eso era lo que se enseñaba. Cuando Jesús viene, Jesús quita toda esa enseñanza y dice, el reino de los cielos se ha acercado. Si usted va a los evangelios, en ninguna de las disertaciones de Jesús habla de la enseñanza de la Torá. Habla del reino de los cielos. Y él decía, el reino de los cielos es semejante a, y recitaba una parábola, un ejemplo. Y el reino de los cielos es, y el reino, ¿por qué hablaba él del reino?
Porque el diseño que Jesús trajo no era obediencia a un sistema legal manipulado por hombres. Vino a cumplir la ley que Dios le había entregado a Moisés. Eso sí. Pero dentro de ese legado, dentro de ese marco legal, lo que estaba intrínseco en él era: Dios es su padre, no su jefe. Dios no es tu capataz, es tu padre. Entonces, ¿qué hace Jesús? Restaura lo que se había perdido. ¿Qué fue lo que se perdió? La conexión padres e hijos. Jesús hablaba de Dios como mi padre. Es el único que rompe el esquema de llamar a Dios como Dios. Y la mayoría de las veces Él dice: mi padre. Si ustedes hacen tales cosas, ¿cuánto más su padre hará? ¿Mi padre? ¿Dios, mi padre? Eso fue lo que vino a restaurar Jesús. Porque Dios no era el jefe de Adán, era el padre de Adán. Y Jesús, como el segundo Adán, tenía que trabajar, caminar, enseñar, reproducir el mismo diseño. Establecer la paternidad, la relación padre e hijo, hijo y padre. Necesitamos padres que formen hijos. Nuestro sistema evangelístico debe cambiar radicalmente. Durante siglos, podríamos decirlo, la iglesia ha caminado bajo un sistema evangelístico de incremento numérico. Todo lo que hacemos o lo que se hacía era para que en la iglesia hubiese más gente, sin importar cómo estuviera la gente. Lo que importa es el número, no la calidad. Y muchos de esos que entraron en el sistema de la iglesia hoy ni siquiera quieren saber nada de una iglesia. Porque Jesús no vino a llenar iglesias, Jesús vino a levantar una generación de hijos. Por eso cuando alguien recibe al Señor y le abre el corazón al Señor, lo que está diciendo es: necesito a partir de ahora un padre que me enseñe. No un predicador que me predique, valga la redundancia. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué hace usted toda la vida escuchando que Dios le ama? ¿No cree que ya es bastante con solo saber que Dios le ama para seguir oyendo toda la vida que Dios le ama? Usted sabe que Dios le ama. ¿No le sería mejor cómo hago yo para heredar en el reino de los cielos? ¿Cómo hago yo para generar una afectación de mi circunstancia? ¿No sería mejor aprender cómo ser un verdadero y productivo hijo de Dios si ya sé que Dios me ama? No podemos caer en el evangelio común. Tenemos que enseñar. Las nuevas personas que vienen a los pies de Jesucristo deben entender que Dios es su Padre, que hay una paternidad, un cielo que se abrió, una dimensión que se abrió sobre ellos, porque las bendiciones de Dios vienen sobre los hijos. Para que la gente sea bendecida, debe entender que son hijos. Hay gente, mire, es tanta la acusación que hay dentro de sus vidas que dicen: yo ni siquiera merezco que Dios tenga misericordia de mí. Y ese no es otro sino el enemigo, es el diablo hablando. A través de un antidiseño, un huérfano nunca se sentirá digno. Siempre creerá que no hay nada bueno para él. Siempre creerá que las cosas buenas son para otros. Pero yo le tengo noticias hoy. Entra en el diseño y se va a dar cuenta cómo todo cambia. Porque la paternidad abre los cielos de la bendición. Paternidad es el diseño original. Una persona se convierte en padre, oiga esto, cuando de su corazón da a luz a un hijo. Una persona adquiere la identidad de hijo cuando recibe la genética de su padre. Vamos a ver.
Hay dos tipos de padres en el mundo: los padres naturales y los padres adoptivos. Y cuando digo adoptivos, hablo de aquellos padres que no son de la línea de sangre, pero reciben a alguien como un hijo, ¿ok? Los padres naturales transmiten a través de su genética física características a sus hijos que los hace valer como sus hijos. Entonces, para eso existen las famosas pruebas de ADN, que por cierto, al día de hoy están bastante comunes. No se deje cobrar pensión así de fácil. ¿Quiere saber si es su hijo? Aquí le hacemos la prueba. ¿Cierto? ¿Cómo se llama esa prueba? ¿Prueba de qué? De paternidad. Así se llama la prueba. Prueba de paternidad. Es decir, vamos a ver si esta criaturita, este jovencito, este niño, es su hijo o no lo es. ¿Qué pasa cuando no es su hijo? Estamos hablando del mundo. Se corta la responsabilidad. No tengo nada contigo. Que ve a ver su mamá qué hace con usted. ¿Sí? Es lo que normalmente pasa. Hay excepciones, pero es lo que normalmente pasa. La prueba de paternidad no es para reconocer al muchacho, sino para ver cómo me deshago de él. Es la realidad. Entonces, ¿qué dice el que no es padre? Ve a ver qué hace. Si le gusta, bueno, y si no. He escuchado pastores hablar de esa forma. He escuchado líderes decir, ¿qué importa? Si de toda manera no es nada mío. Por eso necesitamos padres, no pastores. Y por favor comprenda lo que estoy diciendo. No estoy yendo en contra del diseño de la palabra. Es que si hay un pastor, tiene que ser un pastor con corazón de padre. Entonces la prueba de paternidad lo que hace es identificar si por la línea de sangre este es mi hijo. Pero ¿qué pasa con la adopción? En la adopción, la genética no es un asunto del cuerpo, es un asunto del espíritu. ¿Qué hacemos nosotros en una casa como esta, una casa de paternidad? Le damos nuestro ADN a los que quieren ser hijos. Mire, hay padres espirituales que por más que le entreguen a las personas su ADN, no lo reciben. No lo reciben y no lo reciben y no lo reciben. ¿Por qué? Porque hay demasiada orfandad en ellos. Hay otros que a la primera lo toman y dicen, este es mi papá, esta es mi mamá, voy ahí. Y hay otros que están en conflicto. ¿Cómo que papá? No entiendo eso de papá. ¿Me doy a entender? Hay una transferencia genética cuando un padre da a luz de su corazón. No estoy hablando de un asunto físico. Estoy hablando de un asunto del espíritu. Cuando un padre engendra. ¿Sabe cómo un padre espiritual engendra? Cuando comienza a trabajar con las personas y las personas se dejan llevar, se dejan encaminar. Y ahí van, y ahí vamos, y ahí vamos, poco a poco. Ya lleva un mes, poco a poco, ya lleva 5 meses, poco a poco, ya ahorita nace, ya ahorita nace, ya ahorita nace, hasta que da a luz un hijo. ¿Y sabe cómo se da cuenta de que es un hijo? Porque cuando da luz, tiene las características de su padre. ¿Sabe quién es su padre espiritual? Aquel de quien usted aprende. Aquel de quien usted recibe el diseño y lo multiplica. Vea qué interesante esto que le voy a comentar. Ya termino. Hay personas que dicen, es que mi pastor es mi padre espiritual. Pero nunca enseñan lo que su padre espiritual enseña. Enseñan lo que dice el predicador de YouTube, o lo que leyeron en un libro, o lo que alguien les contó de otro lugar.
Eso no es paternidad. Todavía no ha nacido, no ha sido dado a luz. ¿Me doy a entender? Porque un padre, cuando da a luz a un hijo espiritualmente hablando, su hijo reproduce lo que su padre le da. Vámonos al plano de nuestro Señor. Jesús decía: yo no digo nada que no haya escuchado hablar a mi Padre. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos? Vayan y enseñen lo que yo les enseñé. ¿Se dan cuenta dónde está el diseño? Cuando usted dice, es que este es mi Padre, tienes que reproducir lo que recibes de ese Padre. Y si reproduces algo, pregúntate cuál es la fuente, porque esa fuente es tu Padre. Ay, es que a mí me gusta la iglesia donde yo voy. Pero es que tal predica tan bonito. Y entonces hablan de las predicadoras, de las predicaciones del otro, de las enseñanzas del otro. Y no se dan cuenta de que en el cuerpo usted está aquí, pero en su espíritu usted está conectado con otra persona. Conexión. Acuérdese de esa palabra. ¿Con quién estás conectado? Y estar conectado no tiene nada que ver con qué tal me cae. Tiene que ver con quién es mi papá. ¿Está conmigo? Mamá, papá, ¿cómo se sentiría usted si, naturalmente hablando, cada vez que su hijo habla con usted dice, ay, vieras qué bien que me cae la mamá de fulano? Es que esa hace unos sándwiches tan ricos. Y entonces usted dice, voy a hacerle un sándwich a mi hijo. Y se lo entrega. Y su hijo le dice, ay, así, vieras, así no es como los hace la mamá de fulano. Mami, me deja ir a la casa de fulano. Y ese fulano es donde está la mamá de ese fulano, del que ya usted tiene la cabeza así de estar oyendo de esa mamá. ¿Cómo se siente usted cada vez que su hijo le dice que hay otra mamá que hace las cosas diferentes a usted? Me imagino que es súper feliz y contenta. Se le nota, desde aquí se le nota la cara de regocijo. Mamá, ¿me deja ir donde fulano? ¿Donde esa? Es precisamente lo que espiritualmente sucede muchas veces. A veces uno escucha personas hablando de revelaciones y uno dice, yo nunca dije eso. ¿De dónde lo sacó? A veces la gente habla con uno y le dice, es que vieras que hice tal cosa, hice tal otra, hice aquello. Y uno, qué raro, yo nunca dije eso. Y no estoy diciendo que esté malo, estoy diciendo de que casa solo hay una, padre solo hay uno. Los demás pueden ser buenos maestros, pero padre solo hay uno. Y yo quiero que eso quede muy claro en el corazón de cada uno de ustedes. Podemos tener amigos, podemos compartir con todo el mundo, pero padre y casa solo hay una. Y es el lugar donde Dios nos estableció. Necesitamos que las casas de paternidad se levanten para que los padres puedan reproducir su corazón en el corazón de los hijos. De esa forma vamos a erradicar la orfandad, que lo que hace es fomentar la liberalidad, la independencia. Yo voy a la iglesia, me gusta mucho, pero que no se metan conmigo. Esos son huérfanos hablando, personas que no pueden heredar. Necesitamos que Dios nos herede, y eso se hace a través del diseño de paternidad. Termino con esta frase. La orfandad me aleja del corazón del padre a través de las emociones, las heridas, los conflictos de pensamiento, etc. Si me alejo del corazón del padre, no puedo ser dimensionado, y ese es el objetivo principal de la orfandad. La orfandad lo que busca es que los hijos no se adhieran, las personas no se adhieran al corazón de un padre, sino que haya una resistencia, haya una distancia, una lejanía.
tiene que haber unidad. Tenemos que estar en un mismo sentir. Tenemos que estar en una misma dimensión para poder entonces reproducir lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a llegar hasta acá. Si Dios lo permite, de hoy en 8 seguiremos con el tema. Este es un tema extenso, pero es necesario ir paso a paso, aprendiendo. Todo lo que la paternidad significa como diseño. Le estamos creyendo a Dios por una restauración del diseño y porque el reino de los cielos sea levantado, instaurado sobre esta ciudad. Somos una casa de paternidad. Más que una iglesia, somos una casa con diseño de paternidad. Y le estamos creyendo a Dios porque de esta casa salen hijos maduros a realizar el trabajo que Dios les ha asignado a cada uno en sus respectivos llamados. De esta casa salen hijos que se convertirán en padres y tendrán sus propios hijos. Y el diseño será llevado de generación en generación. Padre, en el nombre de Jesús, que tu diseño venga sobre nosotros en la revelación y la sabiduría del Espíritu Santo. Que podamos caminar sabiendo que así como somos hijos de Dios, por el espíritu de adopción que había en Jesucristo, también nosotros tenemos padres espirituales que nos aman, nos cuidan y velan por nosotros, como dice la palabra en Hebreos. Ayúdanos a someternos a ellos, a caminar en la línea en la que ellos nos tracen ese camino. Quita de nosotros toda independencia. Quita de nosotros todo espíritu que nos quiera alejar del corazón de nuestros padres, para que podamos reproducir, volvernos reproductivos. En el nombre de Jesús, queremos que nuestras generaciones hereden y dimensionen proféticamente sus tiempos en ti, Señor. Queremos caminar a cielos abiertos, queremos caminar en bendición y revelación de la palabra. Queremos ser investidos, llenos, saturados del conocimiento de Dios. Y con esto queremos, Señor, activar todo lo que ha estado retenido sobre nosotros. Y declaro en el nombre de Jesús que sobre todos los hijos de esta casa espiritual se abren los cielos en el nombre de Jesús, trayendo revelación y trayendo prosperidad y paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.